Adrián Barrios, bienvenido. Hola, Adri. Ella empezó con el pibe. Me aplaudís porque aplaudís que vos, Estaba Adri. esperando un fuerte aplauso. Me siento tan cómodo, me aplaudo solo. Tal cual. Bien, Qué bueno chicos, que te sientas. bien, ¿Cómo va? contento de estar de vuelta acá, en otro bloque de la columna de salud. Sí. Vamos a hablar de algo que por ahí la población está viendo, el ama de casa, en la casa, en su casa, en su domicilio, de cuando alguien se enferma y va al hospital y deciden atenderlo o internarlo, lo que es la historia clínica. Lo llamada historia clínica, que es un documento médico, es un acto médico que es tan antiguo como la medicina misma. Viene del siglo V antes de Cristo, ya los griegos empezaron a hacer registros de los problemas de enfermedad, y la historia clínica es un documento legal del acto médico en la entrevista con el paciente, ¿verdad? Cuando alguien va a un médico por primera vez por un problema de salud, expone el motivo por el que va, y el médico lo llama la anamnesis, si alguien escucharon hablar, es un término de la medicina, que del griego viene de recordar, la palabra anamnesis, y es recabar datos anteriores o problemas de salud de la persona, lo cual el médico empieza a investigar, que en una situación, en algún bloque lo hablamos, los factores de riesgo. O sea, vos vas a un médico y decir, me duele la panza o el estómago, entonces el médico empieza a indagar en tus problemas de salud, en tus hábitos, Si tomás en la edad, algo, si ¿no? tomás medicación o no, si alguna vez te atendió un médico, etcétera, etcétera. Todo esto queda documentado en una historia clínica, ¿sí? Una historia clínica escrita que hoy en día en los países, no digo desarrollados porque si no nosotros quedamos como unos primates, países que le dan un poco más de bolilla a la parte médica y con el apoyo de la tecnología se empiezan a digitalizar las historias clínicas. Yo lo hablé en un bloque de la telemedicina, acá, que en el futuro va a haber un chip, ¿sí? Un chip muy pequeñito, o quizá lo vamos a tener en nuestro documento de identidad, donde va a estar nuestra información de salud y nosotros salir a un hospital presentando ese carnet o ese chip, la persona del hospital lo va a meter dentro de algo que lo lea y va a aparecer todos nuestros signos vitales, de la última vez que nos controlaron, nuestro estado anterior de salud, nuestras enfermedades crónicas y quién nos atendió. ¿A qué vamos con esto? La historia clínica está compuesta de puntos muy importantes que debe seguir el médico al atender a una persona, que es el interrogatorio, recabar datos, y la exploración física de la persona. Por eso le digo a toda la persona que está viendo este programa que vaya a ver un médico. Es necesario que un médico, antes de prescribir o diagnosticar, debe tener un contacto físico con el paciente, es decir, tomarle la presión arterial, verle la frecuencia cardíaca, si considera el médico hacerle un electrocardiograma, auscultar los campos pulmonares, palpar el abdomen si el médico lo considera. ¿Por qué digo esto? Porque yo trabajo en la ambulancia de hace 15 años, en servicios privados y públicos de emergencia. Trabajé mucho tiempo con ambulancias contratadas para atender pacientes de PAMI. Y yo veía, es algo que ocurre, le digo al ama de casa o a aquella persona que está viendo el programa y tiene algún familiar afiliado a PAMI, jubilado, que algunos, no todos, médicos de cabecera de PAMI, extienden recetas sin ver al paciente, lo cual no está bien. Es decir, mi abuelito es hipertenso, va a ver al médico de cabecera, lo revisa y le receta la medicación antihipertensiva. De pronto mi abuelito por algún motivo físico no puede caminar más y queda en casa, y durante todo ese año yo voy al consultorio del médico, le dejo la receta en un buzón y el médico a ciegas transcribe la receta. La pregunta es, ¿pudo haber cambiado el estado de salud de mi abuelo de hace un año a la fecha? Sí, claro. Sí. Entonces, lo que le sugiero yo a la gente por mi experiencia, en lo que veo, es que cuando llevan al abuelo al médico, que el médico le haga un examen físico. Claro. Por lo menos que le tome la presión, le revise los signos Pero vitales. los médicos saben, digamos, si es gente grande, medicarle así por medicar, digamos, se arriesgan un Sí, poco. Ana, no digo la totalidad de los médicos, no lo meto dentro del mismo costal, No, digo pero hay cómo una se arriesgan, franja sí. de médicos que se va como bastardeando o mal usando, que extienden hasta, me he enterado de que le dan medicación a un abuelo que se había muerto. Había fallecido, iba el nieto al consultorio, para el abuelo le hace la receta. Con los psicofármacos, la cuestión Psicofármacos. también. También, ¿no? Así que, que los muertos También votan votan, también. sí, Sí. sí, la verdad No que sabía, ¿viste? Bueno, es no, tremendo. El problema acá, que está, bueno, me desvío un poquito del tema, ¿no? En lo que es nocivo para una persona es que se la medique sin que esté un control físico de un médico. Sí, claro. Que un médico le haga un electro, le vea el pulso, la respiración, lo vea personalmente. La historia clínica está compuesta de datos subjetivos, es decir,
va Juan al médico porque tenés alguna dolencia. Sí. ¿Cómo le va, Juan? Siéntese, Rubinacci. ¿Cuál es su problema? Te va a decir el médico. Y estoy con dolor de panza. Sí. Y no tenés por qué decirle dolor abdominal. ¿No? Ya Porque no prefiero algo sabe y no de la pasa. de la panza, doctor, bien. Me siento mal. Eso que le decís vos es un dato subjetivo. Sí. Es lo que vos afirmás. Entonces el médico en la historia clínica va a decir, ¿qué edad tenés, Juan? 30. Paciente de 30 años, Sí. ¿sí? Que se presenta en el consultorio, en la guardia, manifestando dolor abdominal, ¿verdad? Todo lo que vos enunciás, el médico lo va a transcribir en el lenguaje científico correspondiente. Sí. Y después te sigue preguntando, ¿tenés algún problema de salud? Sí, soy diabético. ¿Tomás alguna medicación? Refiere siempre, porque el médico está notando lo que Lo que vos yo le decís. digo. Eso es el dato subjetivo en la historia clínica. Refiere diabetes, refiere hipertensión, etcétera, etcétera. Y después de todos los datos que vos manifestás al médico, el médico va a hacer un examen físico. ¿Qué va a hacer? Te va a tomar la presión, quizá te va a ver las mucosas, si estás hidratado, te va a escuchar. Eso es objetivo, porque es lo que el médico está constatando. Entonces, acto seguido pone, al examen físico se encuentran campos pulmonares, buena entrada de aire, presión arterial tanto, frecuencia cardíaca tanto, etcétera, etcétera. Vamos, datos subjetivos, que es lo que enuncia el paciente, los datos objetivos, Sí. es lo que el médico constata, y después siguen los estudios complementarios. Es decir, el médico dice, Rubinacci, me parece que vamos a hacer una radiografía de abdomen, ¿sí? Es un diagnóstico o un laboratorio. Sí. Sáquese sangre y venga tal día. Son datos complementarios que van a ir redondeando todo el universo, el contenido de la historia clínica. Porque la historia clínica es un documento Claro. Sí. que queda archivado en el hospital por 10 años. Oye, y está bueno esto que recalcas, Adri, porque a mí me tocó hace unos días acompañar a mi mamá al médico y llegó un paciente y la doctora, la chica que atendía, le dijo, ¿vos ya has venido acá? Sí, creo, pero hace 4 años. Bueno, esperá que te busco la historia clínica. No importa, decía el tipo, con tal de, bueno, de hacer el trámite rápido y que lo atienda el médico. Pero está bueno que la gente tome conciencia a partir de lo que vos decís, de lo importante que es la historia clínica. Es muy importante. No solo para él, sino también para el centro, para el hospital. en Para este caso. todos, y después le voy a explicar algo del tema de emergencias, ¿no? Lo que es muy importante también. Datos objetivos, subjetivos y objetivos. Y estudios complementarios, en los cuales el médico, si él decide pedir radiografías, laboratorios, tomografía, resonancia, etcétera, etcétera. Tomografía computada. Sumado a eso. Después de eso hay un diagnóstico presuntivo, ¿sí? En el cual el médico puede decir, o un pronóstico, que el médico va a pronosticar. Por eso habrán escuchado, cuando hay un paciente crítico, está en terapia intensiva, que el médico sale, más cuando le ponen cámaras, ¿no? Sí. Que es muy complicado. El médico puede ser famoso salir en televisión, pero hay que tener mucho cuidado con lo que dice. Lo tóxico. Porque vos tenés un familiar en terapia intensiva que está evolucionando bien. Yo te digo, no, va a estar todo bien, Juan, y hace una muerte súbita. ¿Y cómo remonto eso? No. Entonces el médico tiene una cláusula, digamos, que es el pronóstico reservado. Se reservan de hacer un pronóstico porque un paciente crítico es Claro. muy variable, Sí. ¿sí? Está en terapia intensiva. Entonces, en muchos casos ha pasado en la antigüedad. que, Estable con pronóstico reservado. claro, Chao. nadie va a decir, tu Buen papá clima. está bien, tu hermano está bien, y al rato se descompensó y se murió. Doctor, usted, mi hijo, estaba bien. Ahí viene el diagnóstico, el pronóstico reservado. Sí. Y después viene el diagnóstico y el tratamiento. El médico te puede decir, bueno, Juan, usted tiene una inflamación del intestino y el tratamiento va a ser una dieta y venga la semana que viene. En esos pasos se divide la historia clínica. Todo esto tiene que estar escrito y acompañado por radiografías y laboratorios. Todo lo que te pidió el médico va en una historia clínica archivado. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos hoy? ¿Cuál es? El almacenamiento de la historia clínica. Una historia clínica, una persona está internada por lo menos 20 días, es así. ¿En serio? Como una guía telefónica. Porque día a día se lo va evolucionando. O sea, el médico te dice, Rubinacci, te queda internado. Te internan. Bien, mañana te ve otro médico, te hace Sí. una evolución. Toma la presión cada Día 4 horas. día 2, te internaron el primero, No, el si día está 2. 15 días internado. Van anotando las variables, si Quijote. evolucionás bien o mal. ¿Cómo termina la historia? Enciclopedia. La historia termina con el alta médica o con el fallecimiento. Claro. Adrián, ¿cuánto tiempo después de que una persona muere, la institución debe guardar la historia clínica? 10 años. Ah, mirá. Después de En que todos murió. los casos. Bien. Adrián, no sé si cambiamos de tema o qué, pero estábamos viendo unas imágenes recién. Sí. Me parece que vos querías hacer mención, ¿puede ser? Sí, este video, quiero que lo vean, tiene algo de telemedicina y lo usan en España ahora. Espero que si algún político lo ve y quiere gastar unos mangos en mejorar el sistema, Jodido. esto sirve, ahí como ven, es una tablet que tienen los paramédicos y van anotando todos
los signos vitales que ven en la víctima, ¿sí? Es una víctima o un paciente que fue a atender. Esto es emergencia prehospitalaria. Ese serías vos, por ejemplo, en España. Ese sería El yo, Adrián de más España. flaco, más viejo y hablando con Pero la menos jeta fachero. Exactamente. Anotamos ¿Qué los es datos lo en una bueno de tablet esto? y Es que luego esa los- historia clínica está informatizada en una tablet, está online con el hospital y el paramédico va llenando los campos de esa historia clínica y queda en una base de datos en el hospital. ¿Qué beneficios tiene esto? Cuando la víctima o el paciente llega al hospital, están todos los datos que recabó el paramédico en tiempo y forma y a su vez queda almacenado en una base de datos para cuando el paramédico en el futuro, si la suerte quiere o el azar quiere que lo vuelvan a atender, con un número de documento en el hospital ya tienen la historia clínica guardada. Claro. ¿Cuál es la ventaja de digitalizar las historias clínicas? La ventaja es el tiempo, el espacio, perdón, espacio físico. que ocupa. Y la prolijidad. En los grandes hospitales hay depósitos como este estudio, llenos de historias clínicas, ¿sí? Que se pueden digitalizar y guardar en un chip. Claro. Bueno, todavía no ha sido una política de salud acá en la provincia o en el país para poder digitalizar todo eso que ocupa espacio Claro. y para poder ponerlo online. Es decir, vos entras a una guardia, decís tu número de documento o un código y aparece automáticamente todo tu estado de salud y tus Hay que atenciones. apuntar Pues a eso. dejaríamos de tener el problema con la fichita. Cuando Con la tú vas al fichita. Lo médico que se no la está encuentras. tendiendo es a digitalizarlo. Ajá. Tu huella digital escaneada va a leer toda tu información médica y te va a dar celeridad. El médico te tiene por primera vez para ver tu estado de salud. Bien. Bueno, gracias, Adrián. Gracias por el tiempo. Gracias.